Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que vaya reto, ¿no? Después de esto, tener que hablar de leyes, ¿no? Bueno, antes de empezar, por supuesto, dar las gracias a la organización, gracias Sonia y a todos los organizadores por habernos invitado, por contar con nosotros. Muchas gracias a todas las personas asistentes y muchas gracias también a las voluntarias y voluntarios que han ayudado tanto a que este evento sea posible. Y, por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Rivas por ceder este espacio y todo lo necesario para que estas jornadas pudieran tener lugar. Bueno, pues vamos a ponernos ahora un poquito más serios y vamos a hablar de una reforma que tuvo lugar, bueno, ya hace año y medio que entró en vigor una nueva ley, que es de la que vamos a hablar, que supone realmente una verdadera revolución para todas las personas con discapacidad. La ley de la que vamos a hablar es la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta ley, que tiene este título tan largo que no voy a volver a repetir, supone un cambio, como decía, revolucionario para las personas con discapacidad. El punto de partida que tenemos aquí es el siguiente. Cuando me voy a referir a todos los cambios de los que voy a hablar ahora, principalmente lo primero que quiero que quede claro es que es una ley que en principio no está pensada para personas menores de edad, sino para personas adultas, para personas mayores de edad, personas con discapacidad mayores de edad. Sin embargo, como veremos, lógicamente por el aforo en el que estamos, por el lugar donde nos encontramos y por la asociación que ha organizado estas jornadas, nos vamos a centrar en aspectos que consideramos que pueden ser de más interés, sobre todo para los padres, ¿no? que tienen chicos, niños y niñas con discapacidad y que lógicamente están preocupados por qué va a ser ellos, ¿no? en el futuro, qué va a pasar con ellos, qué se puede hacer para que su vida pues, siga siendo igual de feliz que cuando son menores de edad, ¿no? Yo no sé si ustedes han oído hablar alguna vez de un lema que se ha hecho muy conocido, que es el lema de nada para nosotras y nosotras. No sé si alguna vez han escuchado esto, pero si no, pues seguramente lo escucharán más de una vez, ¿no? A partir de ahora. Como decía, esta ley supone un cambio muy importante. Es una ley que se centra en una modificación de nuestro sistema civil y procesal civil y que cambia un paradigma que se tenía hasta el año 2021 en España de la discapacidad, que era un paradigma médico-rehabilitador. A las personas con discapacidad se las estaba tratando siempre pues, como personas objeto de derechos, como personas que realmente, digamos que cuando se hablaba de personas con discapacidad, se hablaba de personas centrándonos siempre en la discapacidad que tenían, en las cosas que no podían hacer. ¿Qué hacía nuestro sistema jurídico hasta el año pasado? En España, digo. Pues lo que hacía cuando una persona, sobre todo personas con discapacidad intelectual, ¿no? principalmente, o personas con discapacidad psicosocial, lo que hacía era tener en cuenta aquellas cuestiones o aquellos aspectos o aquellos actos que no podían realizar, digamos, en principio, por sí mismas, por sí solas, y lo que se hacía era directamente pues, anularle los derechos bajo la excusa de que de esa manera se les protegía. ¿Qué se hacía con ellas? Pues se las incapacitaba judicialmente. ¿Y esto qué suponía? Pues que en su nombre se nombraba, o para representarlo se nombraba antes a un tutor. Este tutor lo que hacía era sustituir la voluntad de la persona porque directamente se negaba que las personas con discapacidad tuvieran voluntad, y este representante o tutor que se nombraba lo que hacía era tomar decisiones por la persona, sin que necesariamente tuviera que tener en cuenta su voluntad, sin que necesariamente tuviera que tener en cuenta qué es lo que la persona quería. La ley además le obligaba a hacerlo así, en principio. ¿Por qué? Porque la ley lo que decía es que el tutor tenía que actuar atendiendo siempre al superior interés o al mejor interés objetivo de la persona con discapacidad. Entonces, en ese caso, el tutor bueno, pues tenía que valorar las consecuencias jurídicas, ¿no? que podrían tener los actos que la persona quisiera realizar, y si consideraba que las consecuencias jurídicas le podían perjudicar a la persona, pues con independencia de lo que la persona quisiera o no, pues se le incapacitaba, se le anulaba la capacidad para ejercitar determinados derechos, y el tutor era el que decidía qué era lo que iba a hacer atendiendo a ese mejor interés superior. Vengo yo ahora un momento. Buenas tardes.
Yo he venido aquí solo para pasarle los folios a María Eugenia, pero vista la edad y donde me los ha dejado, me lo ha puesto muy difícil. O sea, y ahora después resulta que no tiene que pasar folios, sino la cosa va mucho más moderna. Y vamos a intervenir de esta manera, o sea, vamos a intervenir un poco a la limón. En este aspecto de por qué está esta ley nueva 8/21, es decir, escasamente la ley tiene un año, ¿qué es lo que ha pasado en este país? Pues ha pasado en este país que qué barbaridades se habrán hecho con las personas con discapacidad que el propio ordenamiento jurídico ha tenido que reaccionar contra sí mismo. No se ha soportado el propio legislador y ha tenido que modificar lo que hasta ahora había ocurrido en los términos que decía María Eugenia. ¿Qué pasaba? Pasaba simplemente que la evolución histórica era, primero, la enfermedad mental era un accidente que a ser posible había que evitarlo, inclusive por vías eugenésicas. En segundo lugar, era una enfermedad que había que tratarla exclusivamente desde el punto de vista clínico-médico. Y finalmente pasa a otro estadio, que es el de la rehabilitación, hasta que al final se llega a la conclusión de que era una mentira lo que el ordenamiento jurídico hacía. Cuando existía una persona con discapacidad, el ordenamiento jurídico le daba como premio, cuando tenía que hacer algún acto jurídicamente válido, matarla. Y la mataba civilmente. La muerte civil es la incapacitación. La separaba del mundo y en su lugar colocaba otro intitulado capaz, que ya hace falta ser temerariamente prepotente. Este que le sustituía denominado tutor, hacía todo en nombre de la persona con discapacidad al margen de la persona con discapacidad. No se contaba con ella, simplemente en una versión primero religioso, caritativa, se le protegía. Posteriormente esa versión religioso-caritativa pasa al ordenamiento jurídico y se establece el interés de protección de la persona con discapacidad y a final de cuentas todos los que trabajan en el mundo jurídico les interesa dejar aparte a la persona con discapacidad y relacionarse con otro que le representa y le sustituye a su margen. Se le nombraba un tutor, y él se nombraba el tutor y se le mataba solo porque necesitaba a lo mejor vender un inmueble que tenía, un piso, para poder con ese dinero pagar su rehabilitación, su tratamiento, el centro al que acudía. Y por el contrario, lo que hacía es, se le vendía el piso, se le quitaba la posibilidad de disponer en los términos que quería y a su vez se le incapacitaba. Y la siguiente cuestión es, al tutor, ¿quién lo controlaba? Pues no lo controlaba nadie en este país. En este país, hoy, y yo perteneciendo a esta carrera, en este país se puede decir que todos somos responsables, que en el año 2023 no se puede decir a ciencia cierta en cuántos tutores hay en cada juzgado. Lo que significaba que cuando tú nombras a alguien tutor y le vas a controlar qué es lo que ha hecho, el control era voluntarista, es decir, si el tutor quería, iba al juzgado y entonces lo controlaban. Y si no iba, no lo controlaba nadie. Esa era la mentira, el sofisma real en que se vivía. Y con esta interrupción concluyo ya diciendo que finalmente, ¿qué es lo que pasó con esto? Pasó que no se soportó ese tipo de mentira, ese tipo de irrealidad y tuvo que reaccionar el ordenamiento jurídico de alguna manera. En este año todavía 2023 se le pregunta a cualquier jurista qué es lo que significa el control de la tutela en aquella época y qué es lo que es la cuenta anual. Todos hablaban de que se controlaba exclusivamente el aspecto económico, pero nadie sabía la situación personal de cada persona con discapacidad. ¿Dónde estaba? ¿Quién le cuidaba? ¿Cómo se le cuidaba? ¿Qué tratamientos asistía? ¿A qué centros acudía? ¿Qué inversión se estaba haciendo patrimonial en que su inclusión dentro del mundo social y real y práctico jurídico
en su favor se había efectuado y así no fue, hasta que estamos en una auténtica revolución, pero revolución que se inicia ahora y es costosa, pero tenemos que recorrerla. Yo creo que mi única voluntad al venir aquí, aparte de pasar los folios de María Eugenia, es exclusivamente compartir con ustedes la angustia. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esta ley, que como digo se aprobó en junio del año 2021, pero entró en vigor en septiembre del año 2021, tiene como finalidad principal el adaptar nuestro ordenamiento jurídico civil a un tratado internacional, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención se aprobó en el año 2006 y entró en vigor en España en el año 2008. Desde el año 2008 hasta el año 2021, el legislador tardó todo ese tiempo en hacer esta adaptación, porque realmente la adaptación era muy complicada, muy compleja, porque, entre otras cosas, suponía romper con un sistema muy arraigado, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino socialmente, ¿no? De hecho, el preámbulo de la propia ley dice que este cambio de paradigma del que vamos a hablar ahora supone sobre todo un cambio de mentalidad que debe operarse no solamente en la sociedad civil en general, sino sobre todo en los operadores jurídicos, y hace un llamamiento a que se formen jueces, fiscales, abogados o también cualquier persona, cualquier funcionario, cualquier persona al servicio de la administración pública que trabaje por y para las personas con discapacidad. El principal cambio que supone esta ley respecto al sistema anterior es que, como hemos dicho antes, el modelo antiguo lo que hacía prevalecer por encima de todo era ese interés superior objetivo de las personas con discapacidad, de las que se presumía que no tenían capacidad para autogobernarse, capacidad para tomar ningún tipo de decisión. Sin embargo, nuestra ley actual, que recoge el testigo de la Convención, cambia totalmente esa manera de entender la discapacidad y ahora mismo rechaza este interés superior objetivo y hace prevalecer por encima de todo el principio sobre el que se sostiene el nuevo sistema, es el principio de respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Este tridente, voluntad, deseos y preferencias es un mantra que se va a repetir reiteradamente a lo largo de esta ley, ¿no? Como decía al principio, es una ley que está dirigida principalmente a personas mayores de edad, pero que el legislador tiene en cuenta que hay personas que tienen una discapacidad bien de nacimiento o bien adquirida durante la minoría de edad, y establece una serie de mecanismos para que las personas, cuando lleguen a la mayoría de edad, puedan seguir actuando o puedan empezar a actuar en el tráfico jurídico en las mismas condiciones que el resto de personas mayores de edad. Eso sí, cuando necesiten un apoyo para poder ejercer esos derechos, que los puedan tener, y que, siendo menores de edad, a partir de los 16 años se puedan hacer ciertas previsiones que empezarán o que tendrán eficacia a partir de que la persona cumpla los 18 años. ¿Qué es bueno de esta ley, ¿no? Algo ya hemos adelantado, pero a mí hay algo que sí me interesa recalcar mucho, siempre hago mucho hincapié en esto, y es que esta ley nace del movimiento social. Es una ley, normalmente decimos que las leyes van por detrás de la sociedad, y yo creo que este es un caso paradigmático de que ha ocurrido lo contrario. La sociedad ha ido por delante de las leyes. ¿Por qué? Bueno, pues porque no podemos, por razón de tiempo, ahora explicar todo lo que sucedió, pero sí que es verdad que esta convención venía siendo empujada por las propias personas con discapacidad ya desde mediados del siglo pasado y sobre todo a partir de los años 70-80 del siglo pasado. Entonces, las personas con discapacidad empezaron a reivindicar que ellas querían ser tratadas sencillamente como personas, no querían ser objetos de beneficencia, no querían ser objetos de políticas bien intencionadas, pero en las que ellos ni siquiera participaban. Por lo tanto, querían ser tratados exactamente igual que cualquiera de nosotros, que la discapacidad simplemente se entendiese como una condición más del ser humano, como el ser alto, como el ser bajo, como el ser negro, como el ser blanco, una condición más del ser humano. Simplemente que la discapacidad fuera tratada ni más ni menos que como una cuestión de derechos humanos,
con este enfoque de derechos humanos. Pero un momento. Si me cortas tú. En cuanto estamos trabajando así, ¿no? Sí. Porque si no me dedico ya, me arrodillo a los folios solo. No estás pasando ni uno, ¿eh? Cuando decía María Eugenia que la sociedad ha ido por delante de la legislación, quizá yo, uniéndome a esa expresión, suprimiría el término sociedad y diría que las personas con discapacidad han ido por delante de la legislación. Porque si la sociedad hubiera ido por delante de la legislación, no estaríamos aquí con este problema. Esto ya estaría resuelto hace tiempo. Lamentablemente, ¿qué es lo que dice la ley? La ley, nosotros les voy a poner un ejemplo. No hay legislador que no legisle después de que algo haya ocurrido. ¿Se imaginan ustedes que se esté legislando el contrato de transporte aéreo sin haber inventado el avión? No es posible. Primero se inventa el avión, luego sube gente al avión, luego suben objetos a transportar al avión, luego existen problemas y entonces sale el legislador para resolver esos problemas. Aquí tanto ha sido al revés, que han sido ustedes, las personas con discapacidad, las que han provocado esta reacción, que en la ley ha tenido que hacerles caso avergonzada y publicarse en los términos que está. Y tanto es consciente la ley de que eso es así, de que son ustedes los que han provocado esto y la sociedad no está al mismo nivel, que les dice, tenemos como primera medida que educar el campo social para que todos tengan noción y se adecúen al nuevo estado de cosas, que no es el estado de cosas social, es el estado de cosas de la situación real, pero de las personas con discapacidad, para incluirlas realmente en el ámbito social, que es lo que no hemos hecho la sociedad civil. Si quieres, ¿eh? Sí, quiero. Bueno, pues como vemos, cambia el modelo, dejamos apartado ese supuesto interés superior objetivo y empezamos a tratar a las personas con discapacidad ni más ni menos que como personas. Por lo tanto, igual que yo cuando tengo 18 años puedo tomar las decisiones de mi vida en cualquiera de los ámbitos, pues se empieza a reconocer, y se reconoce de hecho expresamente así en nuestra ley actual, que las personas con discapacidad también tienen derecho no solamente a tener derechos, no solamente a ser titulares de derechos, sino también a poder ejercerlos en cualquier ámbito de su vida, a tomar las decisiones en cualquiera de las esferas de su vida. Por lo tanto, ahora ya nos sirve ese sistema antiguo que decidía que cuando una persona tenía una incapacidad y supuestamente por culpa de esa discapacidad no se podía autogobernar, la apartábamos y en su lugar poníamos a alguien que tomase las decisiones por ella. Ahora el nuevo sistema lo que decide es que la persona sigue estando ahí, se le coloca en el centro y a su lado vamos a poner a alguien o a varias personas o a varias entidades que sencillamente le van a ayudar, le van a apoyar a que pueda ejercer los derechos, que pueda llevar a cabo aquellas decisiones, aquellas voluntades, aquellos deseos, aquellas preferencias que quiera, pero que por sí misma tiene dificultades para poder hacerlo. Entonces, ahora no estamos hablando de sustitución, estamos hablando de apoyo, estamos hablando de acompañamiento. Cuando se negoció la convención de la que trae causa esta ley, hubo un debate muy intenso durante la negociación, una negociación en la que digo fue, fue muy absolutamente novedosa porque por primera vez y por única vez en toda la historia la sociedad civil participó directamente en la negociación de un tratado internacional y además se hizo a propósito porque se quiso que las personas con discapacidad estuvieran presentes en la propia negociación. El 70% de ese tratado se debe a las aportaciones que hicieron las personas con discapacidad. Como digo, hubo un debate, hubo muchos, pero hubo uno muy intenso, especialmente intenso, en el cual en un momento dado se preguntaba a uno de los mayores representantes de las personas con discapacidad si no se podía admitir, sobre todo en los casos de aquellas personas con discapacidades especialmente intensas que necesitasen un apoyo al 100%, si no se podía admitir que ese apoyo al 100% podría ser lo mismo que era una tutela. Y sin embargo, el representante de las personas con discapacidad explicaba que no. ¿Por qué? Porque la diferencia principal estaba precisamente
en la ubicación de la persona con discapacidad. En este nuevo sistema la persona sigue estando está en el centro, se le coloca en el centro y siempre se tiene que intentar llegar hasta donde se pueda a conocer cuál es la verdadera voluntad de esta persona. De tal manera que si en un momento dado necesita un apoyo al 100%, lo tenga. Este apoyo al 100% debe de intentar tomar la decisión que la persona hubiera tomado o que hubiera expresado, si lo pudiera expresar. Debe intentar que poco a poco la persona pueda cada vez ir necesitando menos apoyo, un 100, después un 99, un 98, hasta donde se pueda llegar. Pero las decisiones siempre deben de intentar que sean ajustadas a lo que la persona quiere o hubiera querido, si lo hubiera podido expresar. Por lo tanto, ya no cabe, cuando hablamos ahora de personas con discapacidad adultas, insisto, ya no cabe la figura que teníamos antes, la tutela. La tutela se ha suprimido para personas adultas. Es una figura que sigue existiendo en nuestro ordenamiento jurídico, pero solamente para los menores de edad. Y ya no caben medidas sustitutivas de la voluntad, porque se reconoce que todas las personas tienen voluntad. Por lo tanto, lo que va a hacer ahora este nuevo sistema es priorizar las medidas de apoyo voluntarias, que eso significa que el apoyo que la persona tenga va a ser el que la persona quiera, el que la persona decide que va a querer. Y ahora luego veremos qué tipo de apoyos pueden ser estos. Y para conseguir esto, para conseguir que la persona pueda llevar a cabo pues, sus deseos, su voluntad, su preferencia, que pueda llevar a cabo actos jurídicos, que pueda ejercer su capacidad jurídica, la nueva ley obliga a que se garantice que la persona pueda contar con los apoyos o con los ajustes que sean necesarios para que lo pueda hacer. Es decir, el nuevo sistema obliga a que el Estado, en este caso, dote a la persona de los apoyos que pueda necesitar para poder ejercer la capacidad jurídica. Apoyos, insisto, no ningún elemento de sustitución. Si son las propias personas adultas las que quieren realizar cualquier tipo de acto, insisto, son ellas mismas las que pueden otorgar estas medidas. ¿Pero qué pasa cuando son menores de edad? Cuando son menores de edad, en principio, el régimen jurídico de las personas menores de edad con discapacidad es el mismo que el de cualquier menor de edad, no cambia. Pero sí que es verdad que puede haber menores de edad con discapacidad que previsiblemente, cuando cumplan los 18 años, continúen siendo personas con discapacidad. Y entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pueden necesitar apoyos. ¿Y se puede hacer algo? Pues sí, se pueden hacer algunas cosas que vamos a ver ahora para que cuando llegue esa mayoría de edad no haya un vacío. Entonces, podemos hacer algo ahí. No sé si quieres decir algo tú. No, sigue, sigue. El nuevo sistema, como digo, suprime la tutela para personas mayores de edad. Regula tres tipos, digamos, de medidas de apoyo desde el punto de vista jurídico. Por una parte, las medidas voluntarias, que son a las que nos vamos a centrar ahora, que son las que la persona otorga, como acabo de decir. Por otra parte, hay una figura que en principio no requiere, bueno, ya lo explicará después Gonzalo más detenidamente, es una figura que existe, porque existe ya espontáneamente, no requiere de ningún tipo de formalidad, que es la figura de la guarda de hecho. Es una figura que, bueno, normalmente la podemos relacionar o incluso identificar con la figura del cuidador. Ya él luego se detendrá más detalladamente. Y por último, en el último caso, cuando no hay medidas voluntarias porque la persona no las ha otorgado o no las ha podido otorgar y porque no tiene ningún guardador de hecho, nadie que se encargue de apoyarle, de asistirle de forma espontánea, solo en ese caso cabría la posibilidad de acudir al juzgado a que el juzgado nos dotase de los apoyos que necesitamos, ¿vale? Ya no existen procedimientos de incapacitación porque ya a nadie se la puede incapacitar porque se ha reconocido expresamente que todas las personas tienen igual capacidad jurídica y de obrar, que todos podemos hacer lo mismo. Por lo tanto, ya no existen los procedimientos de incapacitación, pero sí existen procedimientos de provisión de medidas de apoyo, ¿vale? Pero estas medidas de apoyo, que serán las judiciales, solamente se podrán adoptar cuando no existan las anteriores. Por eso hemos dibujado esta pirámide. Arriba están las voluntarias, después la guarda de hecho, por último las medidas judiciales. La reforma de la que hablamos es una reforma absolutamente revolucionaria. Como ven, todo eso que teníamos tan aprendido, tan arraigado, ha desaparecido. Nos han educado, todos tenemos en la cultura, en nuestra educación, nos han educado a cuidar, a proteger, a sobreproteger. Y ahora se nos está diciendo
que no hay que proteger, que hay que ayudar, que hay que apoyar, que hay que asistir, que hay que asesorar. Y todo esto está muy bien, pero la ley, aunque es muy revolucionaria por este nuevo cambio, también lo es porque supone de entrada un cambio directo sobre 9 leyes, algo que no había ocurrido antes y con la magnitud que ha ocurrido ahora. En el Código Civil se reforman en torno a unos 100 artículos. Pero, sin embargo, deja fuera algunos aspectos que yo creo que realmente quizás sean los más importantes para las propias personas con discapacidad. Esta ley no ha regulado nada que tenga que ver con derechos fundamentales. Por lo tanto, cuando hablamos de ingresos involuntarios de personas con discapacidad, no ha cambiado nada, seguimos con el sistema que teníamos. Cuando hablamos en el ámbito de la salud de consentimientos por representación, no ha cambiado nada, seguimos en el sistema que teníamos. Y así, pues, en un montón de cuestiones que afectan a derechos fundamentales. Sí es cierto que ha habido cambios, no obstante, porque, aunque no se han producido en esta ley, sobre todo desde el año más o menos 2017 hasta la fecha, ha habido modificaciones de distintas leyes orgánicas que han favorecido el ejercicio de los derechos fundamentales o de determinados derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Se ha reformado la ley electoral, reconociendo el derecho a voto de todas las personas con discapacidad. Se ha modificado el Código Penal, suprimiendo la posibilidad de la esterilización forzosa. Se ha modificado la ley del jurado, permitiendo que las personas con discapacidad puedan formar parte del jurado, etcétera, etcétera. Pero esta ley, que es tan revolucionaria, sin embargo, deja fuera aspectos realmente trascendentes para las personas con discapacidad. ¿Por qué lo ha hecho así? Bueno, pues, por decirlo así de una forma bastante rápida, por una razón técnica, en principio, y es que esta ley es una ley ordinaria, y cuando hablamos de modificar o de tocar derechos fundamentales, esto se tiene que hacer a través de otras leyes, que son las leyes orgánicas, que requieren un refuerzo mayor. Y, bueno, pues esta ley es ordinaria, no es orgánica. Es verdad que mientras se empezó a negociar esta ley, se presentó un anteproyecto de ley orgánica para regular el tema de los derechos fundamentales, pero, bueno, por razones que no vienen ahora mismo al caso, se retiró y, de momento, la cosa está pues, todavía sin modificar. ¿Qué ha dejado fuera también esta ley? Pues ha dejado fuera que en el procedimiento principal judicial, que es un expediente de jurisdicción voluntaria, no obliga a que la persona con discapacidad tenga que estar asistida de abogado y de procurador. Se pretende, ¿por qué se hizo esto así? Bueno, porque se pretendía, por una parte, agilizar el procedimiento, es decir, que la propia persona pudiera ir directamente ella al juzgado sin tener que contratar a estos profesionales, y de esta manera, bueno, pues se agilizaba, ¿no?, el procedimiento. Y también, aparte de agilizarse, se abarataba, porque no requería la contratación de estos profesionales. Esto, en la práctica, tiene consecuencias bastante nefastas para las personas con discapacidad. Luego, si nos da tiempo, podemos comentarlas. Y luego hay una cuestión también bastante peliaguda que no se ha introducido en nuestra ley, que ha dejado fuera y que tampoco se debe realmente a un olvido del legislador, sino que es más bien, el dejarlo fuera fue una cuestión política. ¿Qué es lo que se ha dejado fuera? ¿A qué me refiero? A la posibilidad, o más que a la posibilidad, al reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a rechazar los apoyos. Oiga, yo puedo necesitar un apoyo, pero puedo decidir que no lo quiero, ¿no? Yo, a lo mejor, alguien me puede decir no vayas solo al banco a pedir una hipoteca porque no tienes ni idea de hipotecas, vete con un asesor. Y yo puedo decidir que no quiero ir con un asesor. Y nadie me lo puede prohibir. Bueno, pues esto, que es que yo rechazo un apoyo que me podría venir muy bien, cuando se aprobó la convención, hay un comité que supervisa esa convención, que la interpreta, y este comité le dijo a los estados que debían de incluir en sus ordenamientos jurídicos el reconocimiento expreso del derecho a rechazar los apoyos. Pero en España, ya digo, no se ha hecho. Por lo tanto, es una cuestión que queda a la interpretación de los jueces, y hasta ahora el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado y, en principio, en determinadas situaciones excepcionales, ha dicho que los apoyos pueden ser impuestos. Bueno, ¿algo que quieras añadir? ¿No? Vale. Insuperable. Estoy ya tentado varias veces de sentarme, pero bueno, voy a resistir. No sé hasta cuándo, ¿eh?
Bueno, pues si nos centramos ahora en los menores, ¿no?, que probablemente sea ahora mismo lo que más nos preocupa aquí, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres, los progenitores, o qué pueden hacer realmente los propios menores? Bueno, pues aquí hay que distinguir. Si estamos hablando de menores, solamente van a poder hacer algo respecto a esta ley si tienen por lo menos 16 años, ¿no? Por lo menos en lo que es la designación de medidas. Los menores de 14 años, por ejemplo, todos con o sin discapacidad, por ejemplo, pueden hacer determinados testamentos. Pero cuando estamos hablando de medidas de apoyo, un menor de 16 años puede pedir que se le designen medidas de apoyo. Pues sí lo puede hacer. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues el Código Civil nos dice en el artículo 254 que el menor de 16 años puede acudir al juzgado a pedir que se le designen medidas de apoyo, las que considere necesarias. Y estas medidas de apoyo que el juzgado acuerde entrarán o tendrán eficacia cuando el menor cumpla los 18 años, ¿vale? Hasta entonces seguirá dentro del régimen jurídico de la minoría de edad, salvo que hablemos de menores de 16 años emancipados, pero eso es otro caso. Claro, hemos dicho antes que dentro de las nuevas medidas las principales son las voluntarias, las que la persona con discapacidad quiere para sí, que las puede diseñar. Entonces la cuestión es, ¿el menor de 16 años puede ir a una notaría a otorgar medidas voluntarias? Bueno, yo diría tajantemente que sí, pero aquí lo pongo entre interrogantes porque realmente yo creo que el legislador no lo ha regulado o no lo ha expresado de una forma clara. ¿Por qué? Porque si vamos al artículo 255, que es el que nos dice quién puede otorgar estas medidas voluntarias, dice que lo podrán hacer los mayores de 18 años o los mayores de 16 emancipados. Es decir, los menores de 16 años que no estén emancipados parece que en principio no podrían. ¿Por qué digo que sí creo que deben de, y además es la interpretación mayoritaria que están haciendo pues, la mayoría de la doctrina? ¿Por qué creemos que sí? Bueno, primero porque el propio sentido de la ley está diciendo que de entrada lo que prima es la voluntad de la persona, con lo cual no tiene sentido que si en el orden están primero las medidas voluntarias, aquí para los menores pasen las judiciales por delante. Eso no tiene ningún sentido. Y en segundo lugar, porque en realidad la interpretación que se puede dar de este artículo es que vale, los menores de 16 años emancipados lo pueden hacer y las medidas entrarían en funcionamiento desde ese mismo momento, pero los menores de 16 años que no estén emancipados lo podrían hacer, podrían ir a la notaría, podrían organizar sus medidas, pero en este caso, si no están emancipados, esas medidas entrarían en funcionamiento, serían eficaces a partir de que el menor cumpliese los 18 años de edad. De ese modo, equiparamos las medidas voluntarias a las medidas judiciales. No sé si me he conseguido explicar con esto. Si hay alguna duda, de todos modos, nos interrumpéis o la explicamos después al final. Esto además tiene sentido porque hay determinados procedimientos que también han sufrido modificaciones como consecuencia de este cambio de paradigma que bueno, no son los procedimientos propios para la designación de medidas de apoyos, pero sí les afecta. Por ejemplo, cuando estamos hablando de situaciones de crisis matrimonial, procedimientos de separación, de divorcio, de nulidad matrimonial, donde hay hijos mayores incluso o mayores de 16 años que tienen discapacidad. En este caso, la reforma lo que dice es que cuando se da esta circunstancia, cuando hay hijos mayores de 16 años, además de resolver el procedimiento de separación, nulidad o divorcio, el juez también tiene obligación de designar las medidas de apoyo que el menor de 16 años pueda necesitar y que entrarán en funcionamiento cuando tenga 18 años. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Que como al menor de 16 años el juez le tiene que escuchar para decidir las medidas que se le van a otorgar, mi opinión es que si previamente este menor ha ido a la notaría a decidir cuáles son las medidas que voluntariamente él quiere para sí, esa escritura tendrá que venir al procedimiento de separación y el juez tendrá que decidir o resolver de acuerdo con lo que el propio menor haya decidido para sí. ¿Vale? ¿Una cosa más? No. Sigo pensándolo. Vale. Bueno, lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? Cuestiones importantísimas de la reforma, cuestiones que para mí sí son verdaderamente revolucionarias
y que creo que aquí es donde realmente ha llegado la voz de las personas con discapacidad. Artículos que creo que debéis conocer y casi debéis aprenderos de memoria, y además debéis de insistir mucho si, por la razón que sea, os veis involucrados en un procedimiento judicial de provisión de medidas de apoyo, o si vais vosotros o vuestros hijos mayores de 16 años a otorgar medidas a la notaría. Me estoy refiriendo al artículo 7 bis tanto de la Ley de Jurisdicción Voluntaria como de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este artículo lo que reconoce, en definitiva, son los derechos de las personas con discapacidad en el procedimiento judicial. Y esto, pues, lo que reconoce es, resumiendo, el derecho de las personas con discapacidad a entender el procedimiento, pero también a ser entendidos en el procedimiento. Es decir, muchas veces se llama a las personas a un procedimiento, sea este de provisión de apoyos o sea cualquier otro, porque las personas con discapacidad intervienen en el tráfico jurídico como los demás. Una persona con discapacidad puede tener un piso en alquiler o puede querer hacer una compraventa, puede querer hacer cualquier tipo de negocio y puede verse involucrado en un procedimiento judicial. Es decir, no me estoy refiriendo solamente al procedimiento judicial de provisión de medidas de apoyo. Cuando eso ocurre, la persona puede necesitar algún tipo de apoyo para entender el propio procedimiento. Los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, pues no están muy al tanto de los apoyos que puedan necesitar las personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues porque discapacidades hay muchas, de muchos tipos, y necesidades de apoyo hay de lo más variado. La persona puede tener problemas en la comunicación, pero también en el entendimiento, puede tener problemas con el entorno, donde se celebran las declaraciones, puede tener millones de dificultades que le impiden realmente entender qué es lo que está sucediendo en un momento dado en un procedimiento judicial en el que está involucrado, y que, sin embargo, podría entenderlo sencillamente pues, con ciertos apoyos. Luego veremos algunos de los apoyos de los que se puede hacer valer, ¿vale? Y luego, por otra parte, también tiene derecho a que le entiendan a él, ¿vale? Acabamos de ver, yo he llegado un poquito tarde, pero acabamos de ver una presentación de un sistema de comunicación, ¿no? Cómo este niño se estaba comunicando perfectamente con su madre, me parece que era la persona que hablaba, ¿no? Bueno, pues este sistema probablemente no lo conozcan muchos juzgados. Sin embargo, vosotros, las familias, los conocéis, las personas que trabajáis en este entorno lo conocéis, y sencillamente podéis exigir, porque eso sí se puede exigir, al letrado de la Administración de Justicia que cuando se vaya a realizar cualquier tipo de trámite del procedimiento en el que esté involucrada una persona con discapacidad, se utilicen esos sistemas de apoyo, el que consideréis necesario. La ley no define qué es un apoyo, porque lo que dice es que pueden ser tan amplios como las necesidades que pueda tener la persona. Y aquí es fundamental que vosotros intervengáis, porque si vosotros no le decís lo que la persona necesita en el procedimiento, el juzgado no lo va a saber. ¿De acuerdo? Bueno, entramos ya en las medidas voluntarias, las que la persona con discapacidad puede diseñar para sí. ¿Qué es lo que quiero yo para mi futuro? Seguramente, si yo preguntase aquí cuántas personas han hecho testamento, pues a lo mejor algunas levantarían la mano. Si yo preguntase aquí cuántas personas han diseñado unas medidas de apoyo, seguramente no levantaría la mano nadie, o seguramente una o dos, como mucho, ¿no? Y si nos paramos a pensar en qué significa esto para nosotros, la trascendencia que tiene el otorgamiento de medidas voluntarias es mucho mayor para nosotros que nuestro testamento. Cuando se abra el testamento, nosotros ya no estaremos aquí, pero sin embargo, si en el futuro nosotros nos encontramos en una situación de discapacidad que nos impide expresarnos nuestra voluntad, pues si nosotros hemos decidido de antemano cómo queremos que se gestione nuestra vida y lo tenemos aquí en unas medidas voluntarias, esas medidas que nosotros hemos diseñado son vinculantes para el juez, ¿de acuerdo? He hablado antes del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Bueno, pues si nos pasamos al ámbito extrajudicial, a estas medidas voluntarias, tenemos un cierto paralelismo también con un artículo que se ha reformado en esta ley, la Ley 821, que es el artículo 25 de la Ley del Notariado. Y este artículo obliga también a que los notarios garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad cuando vayan a otorgar algún tipo de escritura o documento público. Entonces, se dice ahora, se exige
que los notarios informen a la persona con discapacidad de que puede intervenir en ese otorgamiento utilizando también los apoyos o los instrumentos o los ajustes razonables que resulten precisos. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la vía judicial que hemos hablado antes, el encargado de que se dote a la persona de los apoyos es el letrado de la Administración de Justicia. Aquí es el notario. En la Administración de Justicia, en principio, la Administración de Justicia entiendo que debe de asumir el coste de esos apoyos que deben de dotársela a la persona con discapacidad. En el caso de las notarías, los notarios desde luego lo que dicen es que su obligación es informar de que pueden acudir utilizando estos medios de apoyo, pero no van a proveer, o sea, no son ellos los encargados, o ellos dicen que no son los encargados de proveer a la persona de los apoyos. Es decir, si yo quiero y lo necesito, puedo ir, pero yo me llevo mis apoyos. ¿De acuerdo? Como decía, no hay una definición de apoyo. La ley, además, en el preámbulo lo dice claramente que no se define, porque se remite también a su vez a lo que pasó en el tratado, que tampoco se define en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Y no se define por eso, porque al final los informes que vienen de diferentes relatores de Naciones Unidas lo que nos están diciendo es que los apoyos son tan amplios como las necesidades que sean de la persona. Y solamente a título, bueno, meramente enumerativo, aquí he puesto algunos, ¿no?, de los que puede valerse la persona con discapacidad. Sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, lectura fácil, lenguaje sencillo, el uso de intérpretes, pues en determinadas discapacidades es bastante habitual, comunicación táctil, lenguaje dactilológico, lengua de signos, pictogramas, sistemas de apoyo a la comunicación oral. Hay otros, la figura del facilitador, que es una figura que aquí en España todavía no está muy desarrollada. El facilitador es una figura neutral que sirve precisamente como canal de comunicación, ¿no? En definitiva, los apoyos tanto para el otorgamiento de medidas voluntarias como en la vía judicial van a ser los que sean necesarios, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que es la parte que vosotros tenéis que asimilar, que tenéis derecho a exigirlo, que si vosotros no lo exigís, no esperéis que de oficio los pongan, que es muy difícil, y que vosotros además sabéis cuál es el que mejor le puede ir a la persona. Pueden ser varios, además, incluso ahora que vamos a hablar del papel del notario, deciros que cuando entró la ley en vigor, que como os decía fue en septiembre del año 2021, a los pocos días se dictaron 2 circulares del Consejo Superior del Notariado, dirigidas a los notarios para explicarle primero que se había producido la reforma y segundo marcarle unas directrices sobre cómo debían de llevar a cabo esta reforma las notarías, cómo debían de seguir el proceso de, pues digamos, de toma de decisiones de la persona cuando está ante un notario, ¿no? Y una de las cosas que, aunque las circulares son muy parcas, hay una serie de recomendaciones que pueden seguir los notarios, bueno, hay referencias a otras fuentes también, ¿no?, para explicarle un poco cómo el notario, a la hora de hacer el juicio de capacidad que vamos a ver ahora, puede llegar a conocer cuál es la voluntad real de la persona, ¿no?, antes de otorgar esa escritura. Cómo debe hacer las preguntas, cuántas veces debe de hacérsela, si es necesario que esté una persona que acompañe, un facilitador o un familiar de referencia. Si en ocasiones es mejor que la persona salga para ver si realmente la persona está expresando lo que realmente quiere expresar. Es decir, hay determinadas pautas para que el notario, bueno, pues pueda llegar a averiguar cuál es la voluntad de la persona. Entonces, en la figura del notario también sufre una transformación muy grande con esta reforma, porque al notario se le da un papel estelar realmente ahora con la reforma. Si las medidas principales son las voluntarias y obligatoriamente, porque así lo dice la ley, se tienen que otorgar ante notario, es lógico pensar que el notario pasa a ocupar un papel principal ahora. Entonces, no solamente se va a limitar además a dar fe, a ser un fedatario público, sino que además el notario ahora se convierte en un verdadero apoyo para la persona con discapacidad, en un apoyo institucional. ¿Por qué? Pues porque el notario tiene que asesorar a la persona y tiene que intentar por todos los medios averiguar que la persona sabe y quiere otorgar el acto, ¿no?, hacer otorgar la escritura a la que ha ido a la notaría. El notario, como fedatario público, tiene obligación también, en todos los casos, haya una persona con discapacidad o sin discapacidad, siempre tiene que hacer un juicio de capacidad
de la persona que va allí. Es decir, yo si mañana voy a otorgar unas capitulaciones matrimoniales o voy a hacer una escritura de compraventa o una hipoteca, el notario me tiene que reconocer a mí personalmente y tiene que explicarme o leerme la escritura y tiene que asegurarse de que yo estoy entendiendo lo que él me está diciendo, tenga o no tenga discapacidad. Claro, si la persona tiene discapacidad, sobre todo si hablamos de discapacidades intelectuales o de discapacidades psicosociales, pero sobre todo intelectuales, bueno, pues a lo mejor hay una mayor dificultad, o para el notario puede ser un poco más complicado, asegurarse de que la persona realmente está entendiendo lo que quiere hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí primero tendrá que hacer una entrevista y si realmente tiene dudas, como digo, lo siguiente que le obliga a hacer la ley ahora es proponerle a la persona con discapacidad que asista a la notaría con los apoyos que necesite, ¿vale? Y ya digo, puede ser cualquiera de los que hemos puesto ahí. Puede el propio notario utilizar un lenguaje más sencillo para trasladar a la persona, explicarle de otra manera qué significa lo que va a hacer. Puede tener una persona a su lado que le acompañe, en fin, todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Y en este caso, como decía, si la persona acude acompañada, es muy importante de que el notario ahora se asegure de que plasma su voluntad y para ello una de las cosas que puede hacer es dejar plasmada en la escritura quién es la persona que está acompañando a la persona con discapacidad que va a otorgar y en calidad de qué lo está haciendo, ¿no? Y además debe advertirle al asistente pues, un poco de la responsabilidad que asume en ese acompañamiento, ¿vale? Oh. Yo soy ahora el que acompaña, pero responsabilidad no me pongan ninguna. O sea, luego. Todo lo que diga ella, atribúyanselo solo. Bueno. Otra de las cosas que ha cambiado con la nueva ley es que si estamos diciendo que las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer sus derechos en todos los ámbitos de la vida, pues eso significa que una de las cosas que pueden hacer también es testar, ¿vale? Porque antes a las personas que estaban incapacitadas judicialmente, la propia sentencia de incapacitación les podía incapacitar también expresamente para testar. Si no lo hacían expresamente, se regulaba un procedimiento mediante el cual una persona que estaba incapacitada podría testar, para eso se necesitaba pues, la concurrencia de los facultativos, etcétera, etcétera. Ahora mismo ese procedimiento ha desaparecido, se reconoce que el derecho de la persona a testar y podrá testar o no, igual que los demás. Si yo voy mañana a la notaría y llego ebria perdida y el notario me ve y dice, esta mujer no sabe ni lo que está diciendo, no me va a dejar testar, pero no porque tenga una discapacidad, sino porque es que en ese momento la voluntad que yo estoy expresando no es la voluntad mía real. Bueno, pues con las personas con discapacidad exactamente igual. Una persona con discapacidad puede ir a la notaría y puede saber perfectamente qué es lo que quiere hacer. Puede ocurrir que a lo mejor no lo sepa expresar, de ahí la necesidad de apoyos, pero si con apoyos, los necesarios, el notario llega al convencimiento de que la persona realmente quiere dejar en testamento lo que se está diciendo allí, el notario tiene obligación de otorgar la escritura. En alguna de las conferencias que he compartido con alguna notaria, me acuerdo concretamente de una que nos contaba que había ido una persona a la notaría con, pues creo que tenía síndrome de Down, esta chica, y bueno, pues que le habían dicho del centro donde estaba que la chica pintaba y que tenía mucho interés en hacer testamento. Y cuando llegó a la notaría, pues la mujer se ve que estaba más cohibida, bueno, no era capaz de realmente expresar lo que quería hacer. Y la notaria decía, yo pues no sabía cómo hacer, porque sí me habían dicho y sabía que esta mujer quería otorgar testamento, pero realmente yo no le estaba entendiendo, con lo cual yo no podía dejarle otorgar la escritura. Y llegó un momento que me vi tan desesperada que le dije al monitor que la acompañaba que entrase y que hablase con la chica delante de ella. Y entonces empezaron a hablar del tema con total naturalidad. En un momento dado el monitor le preguntó, ¿te acuerdas de los cuadros que haces allí? Sí, sí. Oye, ¿tú qué quieres hacer con ellos? Bueno, y cuando te mueras, pues este se lo quiero dejar a este se lo quiero dejar a este y este se lo quiero dejar no sé qué. Como decía la notaria, acababa de hacer testamento. O sea, le quedó clara que la voluntad era esa. Por eso que los apoyos pueden ser muy variados, ¿no? Una de las cosas que también ha cambiado en la nueva ley es que antes, por decirlo así de una manera un poco técnica, había la posibilidad de que los padres
hiciesen testamento por sus hijos, ¿no? Lo que se llama la sustitución ejemplar. Yo testo en favor de mi hijo y también decido que cuando mi hijo se muera, estos bienes pasen pues, a hacer testamento, ¿no? Esta sustitución ejemplar se ha derogado, no existe ya, no cabe, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es la otra cara de la moneda del reconocimiento de que las propias personas con discapacidad pueden decidir ellas también sobre sus propios bienes. Entonces, esto, que lo dice así de una manera un poco, ya digo, muy poco técnica, sí quería mencionarlo aquí igualmente porque a lo mejor algunos de los que estáis aquí estáis en esa situación de que hayáis hecho este tipo de testamento. Entonces, si lo habéis hecho así, os recomiendo que vayáis a la notaría y lo cambiéis. En la notaría os informarán de otras maneras de poder hacer lo mismo, pero utilizando otras formas, ¿vale? También, como decía, la persona con discapacidad, incluso los menores de 16 años, pueden ir al notario y pueden decidir cómo quieren ser atendidos cuando tengan mayoría de edad, ¿no? ¿Qué quiere que pasen con su vida? Y el notario tiene que ayudarles a tomar esas decisiones. Cuando la persona va a otorgar cualquier tipo de documento público, el notario le tiene que quedar claro que consiente lo que está haciendo, ¿no? Y para eso, cuando nos referimos a los apoyos y a esa diversidad de apoyos, pues pueden ser muchos. Si la persona tiene una discapacidad física o sensorial, pues lo normal es que se utilicen dispositivos, adaptaciones o ajustes para la comunicación y expresión de la voluntad. Pero cuando hablamos de una discapacidad psíquica, bueno, pues quizás el proceso de toma de decisión puede ser un poco más complejo. Como os decía, se dictaron estas dos circulares en septiembre del año 2021. Son bastante parcas, pero sí que es verdad que algún notario ya ha hecho referencia pues, a otro tipo de herramientas que pueden ser de mucha utilidad porque explican de una manera más pormenorizada cómo es posible que el notario intervenga en ese proceso de toma de decisión y que de alguna manera averigüe cuál es la voluntad de la persona con discapacidad, ¿no? Alguno de ellos hace referencia a esta guía, ¿no? La guía de la Unión Internacional del Notariado o a esta ley inglesa, ¿no? Bueno, y en esta circular, que ya digo que es parca, pero sin embargo sí que tiene cosas que son interesantes, lo digo porque también puede haber aquí, seguramente hay algún profesional o alguna profesional que trabaje con personas con discapacidad, a lo mejor hay alguna trabajadora social. Es importante para el notario, para realmente conocer esa voluntad de la persona con discapacidad, a veces le puede ser muy útil recabar información, ¿no? Más información al margen de lo que la persona le pueda estar diciendo, simplemente para ver si coincide lo que está expresando la propia persona con discapacidad con sus circunstancias, ¿no? Entonces puede requerir información sobre las condiciones de vida, sobre la familia, sobre el entorno. Esto normalmente se puede hacer pues, de muchas maneras, pero una de ellas, por ejemplo, pueden ser informes sociales o, por ejemplo, personas que estén viviendo en un centro o vayan a un centro de día, del tipo que sea, pues si hay profesionales ahí pueden emitir algún tipo de informe que pueda ayudar a que el notario conozca realmente qué es lo que en su vida cotidiana la persona está expresando respecto al acto que quiere llevar a cabo en la notaría. También si la persona tiene algún tipo de calificación administrativa, algún plan individual de actuación, también es bueno que se pueda aportar a la notaría para que el notario también conozca un poco más de la discapacidad. El notario en algún momento también puede requerir entrevistarse con los familiares más cercanos o cuidadores de la persona con discapacidad, ¿no? La aportación de estos informes profesionales que he dicho. La figura del facilitador, que ya digo, es esta figura tan desconocida, es una figura neutral que simplemente sirve de canal de comunicación, de cómo la persona se expresa, traducirlo, ¿no? para que el notario lo entienda y al revés. Y luego también, pues, otra de las cosas que puede hacer el notario y que debe hacer es proponer a la persona que va a otorgar medidas voluntarias salvaguardas, es decir, que además de que diga lo que quiere hacer con su vida y quién quiere que se encargue de ayudarle, de apoyarle y demás, establecer algunos mecanismos que garanticen que la persona o las personas que le van a ayudar o que le van a asistir están cumpliendo realmente con su voluntad, deseos y preferencias, ¿no? Por lo tanto, todo eso debe de incluirse en la escritura de medidas voluntarias. Como veis, al final es decidir un proyecto de vida, si se quiere, ¿no? En una escritura, con lo cual eso es bastante complejo
y probablemente requiera en ocasiones o seguramente valga la pena asesorarse previamente con profesionales que estén formados en esta materia. En las instrucciones pueden consistir en instrucciones concretas a la persona que presta apoyo, o sea, hay un órgano colegiado que vaya a prestar apoyo, decirle qué es lo que quiere que se haga, de qué manera, en fin. También se pueden establecer algunas autolimitaciones a la propia persona con discapacidad, ¿no? Oye, yo tengo problemas, por ejemplo, con el juego, entonces yo quiero que me apoye en el manejo de mi dinero mi madre, por ejemplo. Y además, pero quiero también tener yo un poco de dinero de bolsillo. Bueno, pues yo en mis medidas voluntarias me autolimito y me prohíbo a mí misma retirar del banco más de X cantidad al mes o a la semana, por ejemplo, puede ser una salvaguarda, ¿no? En fin, hay muchas que se pueden ver en la propia notaría y para eso el notario ejercerá esa labor de apoyo. Y creo que no me voy a extender más, solamente pues por poner algunos ejemplos. Básicamente una persona puede regular en esas medidas aspectos que tengan que ver con su esfera personal, con yo qué sé, pues temas de el uso de mi imagen, mis datos personales, mis tratamientos médicos, si quiero que me ingresen en un centro o no, si me van a ingresar, si quiero que utilicen conmigo sujeciones o no, en fin, lo que uno decida, ¿no? También cuestiones que tengan que ver con la esfera patrimonial, cómo quiero que se maneje mi dinero, o cuestiones que tengan que ver con la gestión de estos apoyos. Y una cosa muy importante es, por ejemplo, decidir quién no quiero bajo ningún concepto que me preste apoyo, ¿vale? Y yo ahora sí que le voy a ceder la palabra a este señor que me acompaña, que no me ha pasado ni un solo folio, para que se explique la guarda de hecho. Estoy extenuado, porque venía a esto y solo de pensar que no he hecho nada estoy Habla, venga, bueno, te toca a ti. La guarda de hecho. La ley, como ya os he dicho antes, lo que pretende es reformar la mentalidad social, que no está reformada, la mentalidad de todos nosotros. ¿A dónde vamos de verdad? De verdad es lo que dice, primera medida no recomendable, ir a un juzgado. Yo, que llevo en discapacidades pues más de 35 años, cuando ser fiscal y dedicarse al mundo de la discapacidad en el ámbito de los compañeros te tildaban de flojito, porque un fiscal, como debe ser un fiscal penalista, rudo y dedicarse a la acusación. Yo después, y que decía que ahí no había carrera ninguna para un fiscal que se dedicara a estas cosas, pues con el transcurso de los años llevo 15 años de teniente fiscal de un tribunal superior, solo dedicado al penal y al penal de los políticos aforados, y les he de decir que en 35 años solo he visto personas discapaces en los políticos que he tenido que juzgarlos, viendo que eran realmente incapaces para gobernar, puros delincuentes. Mientras tanto no he visto ninguno, que esa es la auténtica realidad. ¿Por qué les digo que no vayan al juzgado? Porque lo dice la ley. Y segundo, por pura experiencia. En 35 años ninguna persona con discapacidad se ha curado, pero ni un milímetro, yendo a hablar con un juez o un fiscal. Si acaso se ha puesto peor, porque depende de con quién se enfrente, de que sean capaces de preguntarle para incapacitarlo, dime el nombre del rey de España, que ya es difícil en estos momentos averiguar cuál es el que preguntan, y a las 2 veces que fallas el rey de España, luego te dicen qué edad tienes y qué día estás, que la mayor parte, o qué hora es, no sabemos qué, y si te pilla el día que la cambian, peor, o sea, y fallas 3 preguntas, te dices, usted está mal, lo vamos a incapacitar, lo vamos a matar, y nos quedábamos tan felices. No vayan al juzgado, no les van a resolver nada. El juzgado es la última instancia para ir. ¿Qué hace la ley? Dice eso, que queremos desjudicializar todo el mundo de la discapacidad. No se ha resuelto nada incapacitando a nadie. Funcionen ustedes como funcionan normalmente. ¿Quién es el guardador de hecho? El que de verdad está al cuidado, encargado, acompañando, facilitando y asistiendo la capacidad jurídica de la persona que tiene la discapacidad. ¿Quién es el guardador de hecho por excelencia? Su entorno familiar,
que es el entorno que pesa con esa situación. Si no es el entorno familiar, será cualesquiera otro que nombren de guardador de hecho, pero que no lo nombren realmente, sino que lo esté ejercitando de verdad, que sea el que acompañe, que sea el que toda la vida ha estado a su lado por cualquier vicisitud que no tenga los familiares próximos que le llevan. Y este es el de verdad. Eso dice la ley y eso es magnífico. Ya está. Ya somos guardadores de hecho y al padre le dicen y a la madre, no, cuando se haga mayor su hija o su hijo, usted no es el padre ni la madre, ¿eh? El hijo ya es mayor de edad, como debe ser. Ya no lo sustituya ni lo represente, ni vele porque es el interés suyo mejor de él. Ya él vive absolutamente independiente de su voluntad, deseos y preferencias. Magnífico. Seguirá usted de guardador de hecho. Muy bien. El padre y la madre, hasta entonces toda la vida, iban al banco, la paga que tuvieran, si no se la habían con el copago quitado, sacaba lo que podía, con eso funcionaba, iba al centro de día, pagaba las necesidades del hijo, los cuidadores que tenía que tener, muy bien. Y llega un día que dice, buenas, se publica la ley esta, que tan magníficamente ha explicado María Eugenia, y va al banco y dice, buenas, que vengo, y dice, no, ya no, ya no. No, ¿cómo que no? No, no. Ha dejado de ser el padre y la madre. ¿Cómo? Ahora la ley dice que esto es el guardador de hecho. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Y dónde llevo el documento para ser guardador? Es un drama, es un drama, no es ninguna tontería. ¿Qué es? Te nombran guardador de hecho, pero para los actos. Yo no les voy a citar ningún artículo, pero hay actos que efectivamente se necesita que el guardador de hecho asista a la persona con discapacidad. El ejemplo, el sacar cantidades de escasa importancia para la vida ordinaria, y eso se saca de la entidad bancaria. Ir a hacer cualquier gestión de pensiones, subvenciones, en los ámbitos de la administración pública, en toda la esfera que hay. Aparece uno, o ir al juzgado a solicitar una medida de apoyo. Hay juzgados que apareces como guardador de hecho y dice, bueno, que vengo a solicitar una medida de apoyo. Y dice, ¿usted quién es? ¿Cómo? Yo el guardador de hecho. ¿Y eso dónde lo pone? Que es lo que dicen los niños en el colegio. ¿Eso dónde lo pone? Va al banco y dice, yo soy el guardador de hecho. ¿Y dónde lo pone? Y se quedan ustedes, o vosotros, os quedáis delante de la entidad sin poder hacer nada porque la ley te ha dicho que el guardador de hecho, que es la verdad, tiene que tener facultades bastantes para la vida ordinaria de las personas con discapacidad. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha olvidado, la ley es magnífica en el ámbito del derecho civil, pero se ha olvidado del mecanismo para ponerlo en marcha. Es decir, ha creado un AVE de última generación. En el AVE de última generación ha montado a todas las personas con discapacidad con un confort insuperable. Y cuando los ha puesto en la vía, resulta que no está terminada la vía. La vía no tiene señales y la vía va funcionando de acuerdo con el voluntarismo de cada jefe de estación. Cuando llegas a una estación te dejan pasar o no te dejan pasar según quien te encuentres. Te puedes encontrar un juzgado especializado que efectivamente te diga, bueno, vamos adelante y vamos a gestionar esto rápido, o te puedes encontrar un juzgado que no lo sea y o te vas al banco o a la entidad bancaria. Esto os he de decir que ya se está solucionando. O sea, yo pertenezco, entre otras cosas, en este ámbito a la comisión de la Fiscalía con las entidades bancarias, en donde estamos ya diciéndole al banco que esa atrocidad no es posible, que den las instrucciones a todas las entidades bancarias cuando llegue el guardador de hecho de que no es posible de que le veden la posibilidad de extraer las cantidades de escasa importancia para las personas con discapacidad. A su vez también le decimos, tiene la obligación de si el guardador de hecho o cualquier apoyo extrae cantidades de mayor importancia y que no tienen mucho que ver con los ingresos y con el orden de vida normal de esa
persona con discapacidad, notifíquelo enseguida a la Fiscalía, porque podemos estar en presencia de un expolio o abuso económico del guardador de hecho de la persona con discapacidad, que se dan y no pocos dentro de este ámbito de este país. Partiendo de ahí, ¿qué ocurre con el guardador de hecho? Que hay que acreditarlo, hay que darle un título. ¿Cómo se obtiene ese título? Esperemos que la ley se reforme y cree ese título de fácil obtención, sin más. Y con eso ya se ha acreditado que se está ejerciendo esa función, y lo que más se facilite después que se ejerza la función dentro del ámbito doméstico. La capacidad jurídica, que para eso está la ley. La ley es para la capacidad jurídica, no para otros actos. Actos que tengan trascendencia y relevancia jurídica. Los otros son la vida ordinaria. A la ley no se le ocurre regular cómo se van a duchar las personas con discapacidad ni con qué método, porque se entiende esto igualmente. O sea, la forma de entender, yo por lo menos lo he intentado conmigo, ejerciendo esta función, y siempre lo traslado. Si tú no entiendes algo de las personas con discapacidad, relacionándolo con qué es lo que hacen las personas que falsamente nos llamamos con capacidad, no lo vas a entender nunca. O sea, tiene que ser lo mismo. Tú entiendes que cuando vas a hacer un contrato a un notario, el notario te está viendo en esa escritura pública que va a elevar si tienes capacidad o no para contratar. Porque se presume en principio que hay que demostrar la capacidad, no que la tienes. Para eso está ahí delante dando fe. Cuando tú te vas a casar, te hacen, si decides eso, que ya la cosa es un atropello cada vez más, si vas allí al juzgado te hacen un expediente matrimonial, porque presumen que hay que demostrar que tienes la capacidad. Cuando vas a realizar cualquier acto jurídico, tú tienes que demostrar que tienes capacidad para hacerlo para que sea válido, porque les interesa mucho a la gente. Pues lo mismo con las personas con discapacidad. Para cada acto que se realice, como se realiza con las personas con discapacidad, se verá si se tiene o no la capacidad para realizar ese acto. Si no se tiene la capacidad para realizar ese acto, no hay que discriminar. ¿Qué significa? Hay que hacer todo cuanto sea posible para que esté en igualdad de condiciones de esos otros estúpidos que nos titulamos capaces. Porque pensamos las cosas que somos incapaces y nos llaman capaces, ya tiene bastante para sí. ¿Cómo se resuelve esa inclusión y esa no discriminación? Con todos esos apoyos. En la medida que puedan ser esos apoyos extrajudiciales, mucho mejor, pero 1000 veces mejor. Cuando ya no haya otra, las medidas que sean judiciales. Y en la medida en que sean judiciales, cuando la intervención sea menor sobre la persona con discapacidad, que participe en la máxima intensidad que pueda en las decisiones, eso es lo que se presenta en la ley. Y cuando irremediablemente no puede ya participar en la toma de sus decisiones, que se esté en una situación ya extrema, habrá que tener en cuenta, en la medida en que sea posible, intuitivamente su trayectoria vital, las voluntades que haya podido tener, extraer sus deseos, sus posibles preferencias y, en todo caso, llegar a aproximarse lo máximamente posible a lo que fuera su voluntad para el caso de tener la capacidad no tan mermada en cuanto a lo que representa su decisión y su deseo y su preferencia. Y esa es la voluntad máxima y no es más que el trayecto de la ley. Si van al ámbito judicial, mala cosa. ¿Cómo se va al ámbito judicial? In extremis. Y esto yo quisiera que lo tuvieran muy claro. Porque ¿qué ha ocurrido? La ley ha hecho ese AVE, pero en el ámbito procesal ha generado un laberinto complejísimo que se está
desmembrando con muchísima voluntad, les he de decir, por la carrera fiscal. La carrera fiscal tiene una cosa que es muy buena, que es el principio de unidad y dependencia, con lo cual se da la instrucción para adecuar y aplicar la ley y de una forma uniforme y se cumple en todo el país igual. Y hay una fiscal de sala de discapacidad que lleva toda la jefatura absolutamente implicada y una sección de fiscales totalmente implicados, pero que no tienen capacidad de separarse de esa línea. Por el contrario, cuando estamos en el ámbito judicial, tienen el principio de imparcialidad y se puede encontrar, que ese es el funcionamiento, con posiciones dispares, pero dispares que se resuelven trabajando dentro del procedimiento y funcionando a través de él, pero es más complicado, porque en una localidad donde hay un juzgado especializado en personas con discapacidad es mucho más fácil. Cuando se va a otros juzgados que aparte de la discapacidad lleva civil, desahucios, penal, asesinatos, a medidas de apoyo con personas con discapacidad, al final se acaba esto dejando de una manera residual porque les alarma mucho más los otros tipos de procedimientos que estos, lamentablemente al revés, pero ese es el funcionamiento. Y yo creo que me paro aquí ya y cualesquiera preguntas que tengan que hacer, por favor, a María Eugenia. ¿Qué pasa con todas las personas que a día de hoy están incapacitadas? Venga. Hay una de las disposiciones transitorias de la ley, lo que nos está diciendo es que, bueno, en primer lugar, todas las sentencias de incapacitación que se hubieran dictado antes de la entrada en vigor de la ley, todas tienen que ser objeto de revisión para adaptarse a la nueva ley. El plazo máximo de revisión, el máximo, serían 3 años. En 3 años todas las sentencias de incapacitación tienen que estar revisadas. La ley marca de todos modos 2 plazos. La revisión se puede pedir a instancia de parte de cualquiera de las personas legitimadas. En ese caso, si se hace así, el juez tiene obligación de resolver en 1 año, pero si no se hace así, en el plazo máximo de 3 años tienen que estar revisadas. Eso en cuanto al cambio, ¿no? Perdón un momento. Entre tanto, si en 3 años están revisadas todas, yo le domicilio mi nómina. Eso ya se lo digo yo, desde este mismo momento, no, apúnteselo, sí. Si en 3 años en este país están revisadas todas las sentencias de discapacidad, me ha dicho Gonzalo López Ebri que me pone la nómina en mi cuenta corriente. Eso va en camino de intentar modificar, porque eso ha sido un desiderátum imposible. O sea, lo que ocurre es que se interpretan en el sentido positivo. Y luego, bueno, en tanto en cuanto no se revisen las sentencias, hay otras disposiciones transitorias que lo que están diciendo es que los que hasta la entrada en vigor de la ley eran tutores deben de adaptar su forma de actuación a la figura que ahora mismo se regula en la ley, que es la figura de la curatela representativa, curatela con facultades de representación. Los curadores, los que hayan sido nombrados curadores antes de la ley, tienen que actuar como los nuevos curadores de ahora. Son conceptos que, aunque tienen el mismo nombre, el contenido es distinto. Los padres que tuvieran la patria potestad prorrogada o rehabilitada tienen que adecuar su actuación a los curadores representativos, de acuerdo con la nueva ley. En esencia, la diferencia es que antes todas estas figuras tenían que actuar siempre atendiendo a ese interés superior objetivo y ahora, aunque sigan representando, etcétera, según las facultades que se les hubiera asignado en su momento, tienen que adecuar su actuación a la voluntad, deseos y preferencias. Eso es lo que teóricamente dice la ley. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es felicitaros y agradeceros la charla, porque se agradece mucho tener una información así tan compleja de manera accesible. Nosotros también necesitamos eso. El campo está muy revuelto. Trabajo en salud mental, soy psiquiatra y esto nos toca bien de cerca. Aunque, bueno, afortunadamente trabajo en un área que ha estado siempre muy sensibilizada con las incapacitaciones y no procedíamos a ellas de una manera
muy generalista, ¿no? Yo solamente quería compartir con vosotros una anécdota, que estoy emocionada de que hoy estemos escuchando este contenido, esta charla, porque hace 4 años, cuando recién habíamos recibido el diagnóstico de Clara, acudí también a otras jornadas donde también se dio una charla de este contenido y donde la información que se dio, tenía en ese momento Clara 3 años, la información que se nos ofreció y recomendó fue que cuando nuestros hijos tuvieran 16 años fuéramos ya tramitando la incapacitación legal, para que no llegara el momento en el que estuvieran desprotegidos. Recuerdo perfectamente cómo yo, desde mi perspectiva de madre esperanzada y expectativa, ¿no?, al desarrollo de mi hija y sin saber cómo va a ser, ella con 18 años, yo misma me pregunté, dije, bueno, ¿y yo qué sé? La capacidad que va a tener mi hija con 18 años de decidir, ¿no? Pero claro, pienso en la cantidad de familias que reciben eso como algo, ¿no?, como una sentencia innegociable, ¿no?, y el daño que produce esto. Pero a su vez esto se contrasta con la anécdota del banco y con la última anécdota, que es que fuimos a renovar el carnet de conducir a nuestra hija. Ella tiene plena conciencia de lo que es firmar, le encanta firmar y le encanta sentirse representada en la firma, tiene 7 años. Pero claro, ella necesita apoyos para la firma, no puede firmar sola. Y entonces, cuando llegó el momento de firmar, yo no estaba, estaba mi marido. Le dijo mi marido al policía, no, es que ella firma con apoyo. Y el policía le dijo, no, ella o firma sola o no firma. Y Clara se fue de allí sin firmar. Entonces, en su carnet de identidad hay 3 rayitas. Entonces, bueno, nada, todavía queda camino por recorrer. Sí, en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, y sobre todo, si trabajas de psiquiatra, todavía nos entendemos mucho más. O sea, a mí pero también hay que pensar a dónde tenemos que ir, de dónde venimos. Yo, por ejemplo, vengo de haber llevado la exhospitalización psiquiátrica de Sant Boi y de Bétera. Aquella España. De esa España, los internamientos sin ningún control judicial. De que se publique la Constitución en el 78 y en el artículo 17 de la Constitución se proclame el derecho a la libertad y que nadie pueda ser privado de su libertad, sino por las causas, razones y con las formalidades previstas en la ley. Que hasta el 83, desde el 78 al 83, ya en el Estado democrático, no se regulara el control judicial de los internamientos. Y que del 83 hasta el 2023 estemos con los internamientos regulándose con el mismo artículo, cambiándolo del Código Civil a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Queda mucho por recorrer. Este es el primer paso. Y tenemos que efectivamente meterles en la cabeza a todo el ámbito que las cosas son de otra manera. O sea, forzosamente hay que meterles en la cabeza y eso tiene que correr. Y porque tenemos la suerte, creo yo, ya jurídicamente vamos de bajada. Esto de que antes la discapacidad se escondía, luego lo que se hacía es se trataba y se internaba, luego se trataba y se internaba, luego se sustituía con el tutor. Ahora no es poco paso. Pero ahora ya hay que convencer a los demás y eso no hay freno posible. Vaya la bola hacia abajo, irremediablemente decirle, señora, firma y firma con apoyo. Y avergüéncese de que usted no sepa que eso es así. Usted, señor funcionario de policía, de la seguridad social, de trabajador de la banca, de cualquier lugar, llegará el momento en que se tienen que avergonzar de equivocarse. Bravo. Y esa es nuestra misión. Bravo. Pues muchísimas gracias, porque a María Eugenia la conocíamos de otra ponencia, pero Gonzalo nos has que voy a emocionado. quedar muy mal, perdón. Mi misión, ya he cogido los papeles. Ya era hora, Señora, ya los era hora, papeles. ya era hora.